Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase del día miércoles 26 de Química Orgánica 1. Espero que estén bien. A ver cómo les fue en sus exámenes. Por lo menos en orgánica, que casi ya terminé, pero no he terminado, pues no les ha ido nada bien, ¿verdad? Muchos de los que les fue mal en el primero les fue peor o igual. Entonces, realmente es penoso con los que hablé, pues no se vio ninguna mejoría, muchas preguntas sin contestar. Entonces ya sabían ustedes que iba a venir y ni así, ¿verdad? Entonces realmente, como se los dije de principio, si ustedes no tienen compromiso con el curso, pues definitivamente no van a lograr alcanzar la meta. Y muchos ya están en el límite, ¿verdad? Porque no se preocuparon cuando debían de preocuparse, ¿verdad? Ahorita ya se acabaron los parciales. Los que, los pocos que les fue bien, les ha ido bien en los parciales, pues ya definitivamente van a dar el curso, pero los demás que les fue mal y algunos peor en este segundo, pues definitivamente pues ya es difícil que vayan a ganar, pues o sea, yo se los dije de principio, o sea, yo no regalo el curso y ustedes tienen que ponerse las pilas. Muchos de ustedes se notan sus exámenes que les importó un bledo lo que les he dicho, ¿verdad? Y realmente pues con los exámenes podemos tener testigo de que no se han preocupado lo que tienen que preocuparse y ahora es de balde lo que son las lágrimas y todo lo que tengan ustedes porque lo que se necesita es que lo comprueben en los exámenes y si no lo comprueban pues quiere decir de que no están siendo honestos en el trabajo que realizan, ¿verdad? Entonces, espero que sean igual de maduros para aceptar su realidad. Y como se los dije de principio, la carrera de ingeniería química y la de ingeniería en alimentos son las más difíciles de ingeniería. Y si ustedes no ponen interés y disciplina en el estudio, definitivamente no es su carrera, ¿verdad? Deberían de pensar en pasarse a otra carrera, pues porque aquí en ingeniería química, en alimentos, es bastante la exigencia, ¿verdad? O sea, una cosa es querer ser un ingeniero químico o ingeniero en alimentos y otra cosa es poderlo hacer, porque para hacerlo se necesita mucha disciplina, se necesita mucha entrega, ¿verdad? Y si ustedes no lo han, definitivamente no van a tener problemas. Yo tuve varios grupos hace años que tuvieron problemas con química orgánica, después salieron y después se cambiaron porque ya no dieron la talla en la carrera. Entonces yo se los digo sinceramente para que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad?, el tiempo que toma uno llegar a ser profesional, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien que una clase orgánica en extra, en un curso, en un semestre que no era, y la mayoría afortunadamente se puso las pilas, ganó, pero ya después ya se cambiaron de carrera, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Porque realmente no tienen el interés y la disciplina para poder estar en estas dos carreras que les digo, ¿verdad? Entonces piénsenlo bien, pues jóvenes, porque realmente yo se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y si ustedes no quieren hacer caso, pues ahí están los resultados, ¿verdad? Ya digo que hoy termino de calificar y les subo las notas, o si no más tarde mañana. Entonces realmente también es duro estar calificando y viendo que las notas están muy malas. Eso para uno de profesor es feo, ¿verdad? Pero eso ustedes son los que lo llenan, ustedes son los que realizan el examen, así que ustedes son los que obtienen la nota, ¿verdad? El examen, como se los dije a los que fueron a la cita, el examen este era muchísimo más difícil que el primer, ¿verdad? Y si ustedes en el primero no se pusieron las pilas y en el segundo se los dije y no se pusieron tampoco, pues ahí están los resultados. Bueno, entonces vamos a seguir, jóvenes, porque el curso sigue y las cuestiones se ponen más dificultosas, ¿verdad? Porque en lo que es mecanismos, muchos de ustedes no hicieron nada y lo que hicieron muchos no tenía nada que ver con los mecanismos. Entonces quiere decir de que no estudiaron. Y podemos ver ahorita, ¿verdad? Ahorita tenemos 26 personas, o sea, más bien tenemos 24, 23, porque yo cuento con dos. Y son 41, ¿verdad?
Entonces, realmente, ¿cómo quieren adquirir los conocimientos si no vienen a clases? ¿Verdad? Ya se los he dicho, si no entregan las tareas. Entonces, así no se puede, ¿verdad? Acuérdense que aquí no es el colegio que les va a dar un trabajo extra para poder ganar el curso. Aquí no se puede eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver propiedades físicas. A ver, léame, André, Marisol. Los átomos de hidrógeno introducen polaridad en las moléculas hidrocarbonadas, a la vez que incrementan el peso molecular de las mismas. Ok, entonces fíjense pues, en los halógenos la cosa más importante es el peso molecular o la masa molecular, debido a que hay mucha diferencia entre la masa del flúor, la masa del cloro, la masa del bromo y la masa del yodo. Como estamos hablando de un grupo, entonces las masas moleculares aumentan mucho. Y acuérdense ustedes que para lo que son las propiedades físicas, los tres elementos que deben evaluarse para las mismas es simetría, fuerzas intermoleculares y masa molecular. Entonces, en el caso de lo que son los halógenos, pues la masa molecular varía mucho de halógeno en halógeno. Vamos a ver la polaridad. Nosotros sabemos que estos elementos, especialmente el flúor, es el elemento más electronegativo de la tabla, por lo cual quiere decir de que va a polarizar el enlace carbono-carbono, ¿verdad? Entonces podemos ver que entonces todos los compuestos que contengan flúor van a tener bastante polaridad debido a que están unidos al flúor. Ya con el cloro baja un poco más porque la polaridad del cloro baja igual a la del bromo y la del yodo. O sea que los más polarizados van a ser el flúor, de ahí seguiría el cloro, de ahí el bromo y el yodo. No tengo necesidad de saber las electronegatividades específicas, pero sí tengo que saber la posición, ¿verdad? Eso es lo que mínimo como un químico o como una carrera relacionada con la química debo saber, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias que nosotros tenemos entre las ingenierías jóvenes, ¿verdad? Entonces, podemos ver que todos los compuestos que estén unidos de carbono, que estén unidos al flúor, van a ser polares. Bueno, a ver, léame, Andrea. Podemos deducir que esta propiedad lo hará más reactivo que los respectivos alcanos y afectará sus propiedades físicas. Entonces, jóvenes, eso era uno de algunos temarios, venía, lo de las variantes venía eso. El centro de reacción, entonces, cuando yo tengo CF, tengo Cl, tengo CBr y tengo C yodo. ¿Qué va a pasar? Va a haber una polarización del enlace debido a la diferencia de electronegatividades. Ese sería el centro de reacción. Por eso es de que promueve el rompimiento de enlace bromo-carbono. Eso lo vimos cuando vimos los mecanismos, pero como que si hubiera pasado de noche. Fíjense pues una cosa interesante. La última semana hicimos el ejercicio que se les preguntó en el examen de lo que era la determinación de la configuración absoluta. Y fíjense que un montón no sabían cuando yo les pedía comparar A y B, ¿qué es lo que pedía yo ahí, jóvenes? ¿Qué es lo que pedía yo ahí? Y eso lo hice yo ese día. A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que pedía yo ahí? Cuando comparaba un estereoisómero con otro. ¿Qué era lo que tenían que poner ustedes ahí? A ver, pues, los que contestaron bien. ¿Qué pusieron? Nadie se acuerda. ¿Qué es lo que tenían que poner? ¿Se dan cuenta por qué les va tan mal? Tenían que poner si eran diasterómeros o enantiómeros, nada más. Y algunos le pusieron que el carbono era diferente, nada que ver. ¿Y qué pasa? Eso lo hicimos en clase y está grabado. ¿Y entonces qué pasa? Los que vienen a clase ni ponen atención y peor los que no vienen a clase ni siquiera miran los videos. Entonces se dan cuenta de que, y eso se los dije yo, eso va a ser evaluado en el examen. Y no pusieron atención. Eso era regalado. ¿Verdad? Entonces, realmente no sé en qué mundo andan ustedes. No sé en qué mundo andan.
Lo de la resonancia, casi todos no pusieron nada, nada. Nos dejaron así sin nada. Y les dije que iba a venir. A ver, Bianca, ¿le dije que iba a venir resonancia o no? Bianca Ovalle, ¿está o no está? Sí, está. Bueno, ¿les dije o no les dije? Bianca, ¿les dije o no les dije que iba a venir resonancia? A ver, contesta que no lo oigo. Sí, perdón. Ah, bueno. Y entonces, ¿por qué no estudiar? Cosas, misterios sin resolver. Bueno, a ver, léame por favor, Bianca. Solubilidad, insolubles en agua. Ok. A ver, Daris. Solubles en solventes orgánicos polares, etanol, éter, benceno, etc. Bueno, a ver, Darolin. Solubilidad de las cadenas pequeñas es mayor que las grandes en agua. Cloruro de metilo 0.68 gramos dividido 100 mililitros de agua, y el 1-clorotano 0.068 gramos partido 100 mililitros de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? La solubilidad disminuye al aumentar la cantidad de carbono. Miren, el cloruro de metilo es poco soluble, pero el clorobutano es insoluble, ¿ok? O sea que normalmente estos compuestos son insolubles en agua. Densidad. La densidad pues tiene que ver mucho con la masa molecular, y vamos a saber de que entonces los compuestos que tengan yodo van a ser los más densos, de ahí seguirían los de bromo, de ahí los de cloro y por último los del flúor, por la masa molecular. O sea que la densidad de los yoduros es muchísimo más grande que la de los bromuros, y la de los bromuros que los cloruros, y los cloruros que los fluoruros. Eso tiene mucha importancia, jóvenes. Bueno, a ver, léame Elisa María, por favor. Los cloruros de alquilo por lo general tienen una buena densidad de sus respectivos alcanos debido al incremento del pH aportado por el halógeno, y por esto los cloruros serán los halógenos de mayor densidad. Bueno, vamos a ver los puntos de fusión. Entonces, si ustedes miran ahí, ¿cómo miran ustedes los puntos de fusión? A ver, Fátima, ¿son altos, son bajos, son medios? ¿Cómo mira usted según esta tabla? Que los del flúor son más... No, todos en general. bajos. Son bajos porque todos tienen signos negativos, a la excepción del haloformo, pero este es un sólido. Entonces, fíjense pues, quiere decir de que estos compuestos son volátiles. Y de hecho, ¿se acuerdan ustedes que la semana antepasada vimos que son utilizados como refrigerantes, ¿verdad? Y el sistema de refrigerantes se basa en la evaporación y condensación de gases, ¿verdad? Y entonces, por eso, digamos que tienen bajas propiedades físicas. Entonces por eso se utiliza en ese tipo de procesos. Bueno, a ver, léame Gabriela Alejandra, por favor. Los halógenos del kilo funden a temperaturas más altas que los correspondientes hidrocarburos, debido a sus mayores pesos moleculares. Ok. O sea, comparado con los hidrocarburos, estos van a tener un poquito más alto que lo que son los hidrocarburos, pero va a depender también de qué halógeno sea, ¿verdad? Porque si es en el caso del yodo, sí va a haber bastante diferencia. Vamos a ver los puntos de ebullición. Se dan cuenta que aquí los puntos de ebullición ya, digamos, quiere decir de que ya están un poquito más altos, ¿verdad, jóvenes? Porque tienen menos signos negativos, ¿ya? Entonces, pero de todos modos, los pequeños siempre van a ser gaseosos, ¿me? El de metilo, el fluoruro, conforme va aumentando la masa molecular por los del yodo, por ejemplo, todos los del yodo sí tienen
puntos de ebullición más altos, de ahí seguirían los del bromo, de ahí los del cloro y por último los del flúor. Entonces ya podemos ir concluyendo de que las propiedades físicas va a depender de qué tipo de halógeno sea. Bueno, a ver, léame Gabriela Alejandra, por favor. Los puntos de ebullición son mayores que los respectivos hidrocarburos. Como ya hemos discutido, se debe al peso molecular de los halógenos y la polaridad también tiene cierta influencia. Ok, se dan cuenta que son dos, porque la polaridad va a formar dipolo. Dipolo es una fuerza que no se encuentra en los hidrocarburos y además el peso molecular debido a el peso de los halógenos. Bueno, vamos a ver ahora la preparación de los organohaluros o de los halogenoros de alquilo. Entonces, podemos nosotros preparar lo que son estos compuestos a partir de alcanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, va a ser una reacción radicalar que vimos anteriormente cuando vimos los mecanismos de reacción. Va a ser a través de la halogenación. Aquí tenemos el metano, primer mol de halógeno, luz ultravioleta, y obtenemos el cloruro de metilo. Luego, este cloruro de metilo puede reaccionar también con otro mol de cloro y me va a dar el diclorometano. Este diclorometano también puede reaccionar con otro mol de cloro y me da el cloroformo. Por último, ya este cloroformo me reacciona con otro mol de cloro y me da el tetracloruro de carbono. O sea que con esta reacción obtengo 4 productos. Entonces, eso a nivel industrial no es eficiente, ¿verdad? Nosotros siempre cuando hacemos una reacción lo que vamos a idealizar o lo que vamos a querer en forma ideal es que solo me dé un producto, porque cuando obtengo varios productos, como ustedes verían en el laboratorio, significa que tienen que separarlos y entonces al tenerlos que separar esto implica un costo, ¿verdad? Entonces normalmente las reacciones que nosotros utilizamos a nivel industrial sin mucho tienen 2 productos, mejor si solo tiene uno. Además, con las reacciones, como vimos, de lo que es radicalares, también tiene que ver con el tipo de hidrógeno. Ya vimos nosotros que el carbono hidrógeno primario es menos reactivo que el carbono hidrógeno secundario. ¿Por qué? Por el intermediario que se forma. El radical primario es menos estable que el radical secundario. Entonces por eso acá podemos ver que se forma más la sustitución del hidrógeno secundario que del hidrógeno primario. Entonces acá podemos ver que tiene el 70% del secundario y 30% del primario, además de los otros subproductos que vimos anteriormente. Entonces se dan cuenta ustedes la cantidad de productos que obtenemos con esta reacción. Esta reacción en realidad es solamente con fines teóricos, porque con fines industriales no tiene ningún sentido debido a la gran cantidad de productos que me genera. Entonces acá se dan cuenta que tengo 3 hidrógenos primarios y tengo un hidrógeno terciario. Entonces acá, como vimos anteriormente, puede sustituir un hidrógeno terciario o puede sustituir 9 hidrógenos primarios. Entonces, aparentemente aquí, como vimos en esa presentación, supuestamente es más alto el primario, pero en realidad es más alto el terciario. A ver qué fue lo que hicimos para ver que realmente el terciario era mayor rendimiento que el primario. A ver quién se acuerda. A ver si alguno se acuerda. ¿Qué es lo que teníamos que tomar ahí en cuenta también? A ver si alguien se acuerda, jóvenes. La cantidad de hidrógenos. En el caso del primario tengo 9, o sea que esto lo debo dividir 9.
En el caso del tercero solo tengo 1, lo voy a dividir 1. Entonces 65 dividido 9 queda 7.22% por cada hidrógeno primario. En cambio, este me queda 35 porque solo tiene. Entonces ahí el porcentaje de terciario sale más alto. ¿Qué hidrógeno va a reaccionar primero? ¿Se acuerdan lo que les decía? El terciario va a reaccionar antes que el secundario antes que el primario. También sabemos que el halógeno va a ser selectivo porque va a preferir sustituir al que genere el radical libre más estable. ¿Y qué problema tenían estas reacciones? Pues la gran cantidad de productos que generan, ¿verdad? Entonces, esto realmente con fines industriales sería una quebradera de cabeza, ¿verdad? O sea que esta reacción a nivel industrial no se utiliza. Bueno, también vamos a ver lo que es a partir de alquenos, que podemos nosotros obtener los halógenos. Vamos a ver con alquenos, con los halógenos diatómicos HX vistos anteriormente, ¿verdad? Que eso lo vimos en la unidad anterior. Perdón, eso vamos a ver en la unidad posterior, ¿no? Porque no hemos visto alquenos. Entonces, miren, pues, acá, y no lo voy a componer porque si no... Bueno, sí. Entonces, esta reacción la vamos a ver después cuando miremos alquenos, ¿verdad? Entonces, miren, pues, ¿cómo podemos obtener entonces los halógenos? Si agrego un halógeno, puede ser cloro, diatómico, puede ser bromo, puede ser yodo. ¿Qué es lo que voy a obtener? Va a ser la adición, ¿verdad? ¿Por qué adición? Porque tenía una insaturación y ahora no tengo. Entonces se dan cuenta que adiciono los 2 moles de halógeno. También puedo utilizar el ácido halogenado, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodhídrico. Ácido fluorhídrico casi no se utiliza, ni fluoro diatómico. Entonces, ¿qué voy a obtener? La adición al doble enlace. Se dan cuenta que aquí tengo la adición del H y del X, ¿verdad? Bueno, los mecanismos eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué tipo de reacción? Ya se las dije, va a ser una adición porque estoy partiendo de un doble enlace y estoy terminando con un simple enlace. Entonces, todas esas cosas ya las vimos, jóvenes, se dan cuenta. Y muchos de ustedes no saben nada de eso, ¿va? Porque no contestaron nada en la parte de reacciones. Bueno, vamos a ver que también los podemos, la podemos sintetizar a partir de alcoholes. Y utilizamos un ácido. Entonces acá tengo un alcohol, tengo un ácido y halogenado y obtengo el halogenuro. ¿Se dan cuenta que es una reacción? ¿De qué reacción sería esta? A ver, Gerardo, ¿qué tipo de reacción sería esta? Bueno, se dan cuenta. Y eso se iba a preguntar en el examen. A ver, ¿quién me puede decir qué reacción es esta? De sustitución. De sustitución. Se dan cuenta que tengo un OH y ahora tengo un halógeno, ¿verdad? Y entonces, por eso es de que como no saben lo anterior, ahorita cuando les comience a explicar los mecanismos se van a quedar todavía más en la luna. Bueno, entonces, ahora aquí tengo un alcohol, que sería un alcohol terciario, le agrego ácido clorhídrico, pues ahí sería cloruro hidrógeno gas, a 0 grados, y obtengo la sustitución de lo que es el OH por el halógeno. Que esta es una de las reacciones más importantes para sintetizar los halógenos. Ya vimos que es una sustitución nucleofílica, y en este caso, como vamos a ver, aquí se forma un carbocatión. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que entre el carbono esté más sustituido, va a ser más rápido. O sea que un carbono terciario
va a reaccionar muchísimo más rápido que un secundario, que un primario, debido a la formación del carbocatión, porque el carbocatión terciario es el más estable. Bueno, a ver, léame, Guido, por favor. Los alcoholes primarios y secundarios se convierten mejor en anillos de alquilo cuando se tratan con cloruro de tionilo o tribromuro de fósforo. Es normal que estas reacciones sucedan con mayor rapidez bajo condiciones suaves o menos ácidas y con una menor probabilidad de que causen rearreglos catalizados por ácido que el método de HX. Entonces, el método anterior, el problema que tiene es que puede generar transposiciones debido a que forma carbocationes. En cambio, si utilizo yo el tribromuro de fósforo o el cloruro de tionilo, es un mecanismo completamente diferente. Entonces ahí no tengo la posibilidad de la formación de lo que son carbocationes. Porque fíjense pues, jóvenes, eso lo tienen que apuntar. Siempre que se forman intermediarios, puede haber transposición, ¿ya? Ese es el problema cuando se forman intermediarios. Y cuando yo digo que se forman intermediarios, significa que la reacción se va a llevar en varios pasos, ¿ya? ¿Se dan cuenta todos los conceptos que ya deben tener ustedes? Bueno, entonces, acá tengo el alcohol, ¿se dan cuenta? Leo cloruro de tionilo, SOCl2, y obtengo fácilmente la sustitución del OH por el halógeno y con un rendimiento bastante bueno. Pero tienen ustedes que saber que el cloruro de tionilo y todos los compuestos de fósforo son considerados precursores de armas químicas, por lo cual estos reactivos no se pueden conseguir tan fácilmente. Hay que pedir permiso a el Ministerio de la Defensa para que le puedan a uno vender estos compuestos. Además, estos compuestos deben manejarse de una manera con bastante cuidado debido a que son muy reactivos. También tengo el alcohol, tengo el tribromo fósforo, también puedo usar el pentabromo fósforo igual, y voy a obtener la sustitución con un mayor rendimiento y sin la formación de subproductos. O sea, estas son las reacciones ideales. Se dan cuenta que solo generé un producto y con un rendimiento bueno. A nivel industrial eso es el ideal. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Jeremy. ¿Quiénes son los halogenuros de alquilo? Ok, a ver, léame, José Fernando. Nomenclatura. A ver, José Raúl. Perdón. Propiedades físicas. A ver, José Sebastián. Preparación de luz. Ok, entonces, eso sería lo que son las generalidades y preparación de los halogenuros. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las reacciones de los halogenuros, que son muy importantes a nivel industrial, ¿verdad? Porque los halogenuros de alquilo muchas veces son las materias primas que nosotros utilizamos para la generación de compuestos más complejos, ¿verdad? Entonces en la industria química son muy importantes. Bueno, vamos a ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? A ver, Juan Alexander. Conocer las reacciones que sufren los halogenuros del alquilo. Bueno, a ver, léame, Catherine Nicole. Conocer y entender los diferentes factores que afectan a las reacciones nucleofílicas unimolecular que sufren los halogenuros de alquilo. Bueno, a ver, léame, Sherlyn, por favor.
Conocer y entender los diferentes factores que afectan a las reacciones nucleofílicas bimolecular SN2 que sufren los halogenuros de alquilo. Ok. Entonces ahorita vamos a ver las reacciones de sustitución. Vamos a ver qué tipos de reacciones pueden sufrir los halogenuros de alquilo. Son dos tipos. La sustitución nucleofílica debido a la formación del dipolo entre el carbono y el halógeno, lo que va a causar una carga parcial positiva al carbono, lo que va a aprovechar un nucleófilo para ser atacado, pero cuando ataca va a sustituir el nucleófilo por el halógeno, ¿verdad? Eso sería una reacción. Y la otra reacción que tienen los halógenos son las reacciones de eliminación. Entonces acá tenemos el nucleófilo extrae un hidrógeno sin los electrones forman el doble enlace y expulsan al halógeno. Se dan cuenta que todo esto lo produce la polarización del carbono halógeno. Entonces se me va a formar un alqueno. Por eso se llama eliminación. Entonces esas dos son las reacciones principales de los halogenuros de alquilo. Las reacciones que vamos a ver son la SN1 y la SN2. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. Vamos a ver primero la reacción SN2, que se llama sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces se dan cuenta que cuando yo les preguntaba el nombre de la reacción, no solamente tenían que ponerme sustitución, como muchos me pusieron, sino que tenían que ponerme quién era el que estaba atacando, ¿verdad? O sea que a los que pusieron solo sustitución tenían medio cheque. Entonces, dependiendo qué era lo que atacara, así va a ser nombrada. Eso lo vimos también cuando vimos los tipos de reacción. En este caso, como es una carga negativa, es un nucleófilo, se llama sustitución nucleofílica. Eso es lo que tenían, o eliminación electrofílica, o adición electrofílica. Eso es lo que tenían que haber puesto en el examen, no solamente un nombre. Entonces, ahora, ¿cómo la denominamos? La denominamos como S sub N2, SN2 o SN super 2. Así la pueden encontrar en los diferentes libros. Entonces, ¿cómo es la cinética de reacción? La cinética de reacción en este caso depende de la concentración del halogenuro y la concentración del nucleófilo. Se dan cuenta que está elevado a la 1, por lo cual quiere decir de que la velocidad depende de la concentración de halógeno y la concentración del nucleófilo. A la hora de ver el orden global de la reacción, como todo está elevado a la 1 los dos, esto sería 1 más 1, 2. El orden de la reacción sería 2. Bueno, entonces la cinética es de segundo orden. La velocidad de reacción, bueno, a ver, léame por favor, Lilian. No, Kevin, Lilian, por favor. La velocidad de reacción de estrato y nucleófilo. A ver, María de Fátima. La velocidad es de primer orden para cada reactivo. Ok. Entonces eso supuestamente lo tenían que haber visto en la química inorgánica 2. Entonces ahora tenemos el diagrama de energía de una SN2. Esto ya lo vimos y deberían de poder interpretarlo. Miren, pues aquí es donde yo los miro yo si realmente están o no están. Bueno, entonces, a ver, Marjorie, ¿en cuántos pasos se lleva esta reacción? En uno. En uno, ¿por qué? Porque solo tiene un pico. Ok, Nehemías, ¿esta reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver. Robinson, ¿exotérmica o endotérmica? Creo que era exotérmica. ¿Por qué? Yo creo que era porque era el pico hacia arriba. No. Siempre el pico tiene que ser hacia arriba. A ver, Stephanie.
Stephanie. Bueno, ¿cuál va? A ver. Ingeniero. ¿Ah? No sé, ingeniero. Bueno, a ver, Zuleni. No sé, ingeniero. A ver, alguien sabe, jóvenes, ¿se dan cuenta? Pues aquí es donde yo miro que... Porque los productos están más estables que los reactivos. Perfecto, William, ya miro yo su mejoría, lo felicito, William, ¿verdad? Porque usted sí fue de los pocos que mejoró respecto al primero, ¿verdad? Afortunadamente usted me dijo que iba a estudiar más y así lo hizo, lo felicito, William. Entonces, de nada, entonces acá podemos ver nosotros que va a tener que dar energía al sistema debido a que los reactivos son más inestables que los productos. Entonces la diferencia entre estos dos tiene esta energía, tiene que darse al exterior, ¿verdad? Bueno, entonces la reacción es un paso, no hay intermediarios, la energía de activación dependerá, en este caso se dan cuenta, del nucleófilo y del halogenulo, porque los dos están presentes en el estado de transición. Por eso es de que se llama bimolecular, porque está presente los dos reactivos. A eso se debe que se llame bimolecular. Normalmente estas reacciones van a ser exotérmicas, o sea que son espontáneas. Ahora miremos el mecanismo de reacción. Entonces, acá tengo, se dan cuenta, tengo el compuesto de carbono, tengo el halógeno, tiene, en este caso, tiene una hibridación sp3, o sea que es tetraédrico. El nucleófilo, entonces, miren, va a atacar del lado contrario en donde está el halógeno. ¿Y por qué es eso? Pues simplemente el halógeno tiene muchos electrones, o sea que va a estar cargado negativo, y el nucleófilo es negativo. ¿Qué pasa cuando se juntan dos cargas iguales? A ver, André, por favor. No, ya André se fue. Andrea. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos cargas de la misma, dos con la misma carga? Andrea. Se atraen. ¿Está de acuerdo, Bianca? Bianca. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Ah, bueno. A ver, Daris, ¿qué dice usted? Se repelen. Cargas iguales se repelen, jóvenes. Miren, esa cosa tan fundamental no la tienen clara. Entonces, ¿qué quiere decir? No puede atacar del lado donde está el halógeno porque tiene carga negativa. Tiene que atacar del lado contrario. ¿Ya? Bueno, entonces se da cuenta que comienza a formarse, ese es el estado de transición, comienza a formarse el enlace nucleófilo-carbono y se comienza a destruir el enlace carbono-halógeno. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí el intermediario es las dos moléculas y por eso se llama bimolecular. Bueno, luego de esto se forma el enlace nucleófilo-carbono y se rompe el enlace halógeno. El halógeno se lleva los electrones, por lo cual queda como halógeno. Y ahora podemos ver, según este mecanismo, que si el carbono es quiral, lo que va a pasar es de que va a cambiar su configuración. Si este compuesto era R, el respectivo producto va a ser S. ¿Verdad? Vamos a ver cómo se llama eso después. Bueno, entonces ahora el mecanismo de reacción va a ser que el nucleófilo, que sería un nucleófilo fuerte, me va a atacar al electrófilo, que sería un electrófilo débil, porque no tiene carga. Entonces a la hora de poner el mecanismo, ustedes me deben de poner acá la polarización más delta menos delta. Entonces por eso es que el OH me ataca al carbono, comienza a formar el enlace y comienza a destruirse el enlace carbono-bromo. Este sería el estado de transición y este sería un estado bimolecular. Luego se rompe el enlace bromo-carbono, el bromo se lleva los electrones y el OH queda del lado contrario. Miren ahora, al principio era S y luego termina R.
O sea que cambió la configuración. Bueno, entonces, a ver, léame Darolin, por favor. Bueno, a ver, Elisa, María. Inversión de la configuración si es ópticamente activo. O sea que esta reacción causa una inversión en la configuración si el carbono es quiral. Y a esta inversión se le llama inversión de Walden, que fue el primero que descubrió esto. A ver, léame Fátima, por favor. No se forma intermediario. Ok, como solo es en un paso, no se forma. Se dan cuenta que eso ya es parte teórica también. A ver, Gabriela. El estado de transición está formado por dos moléculas. Por eso es que se llama bimolecular. En este caso es el halogenuro, se dan cuenta, y el nucleófilo. A ver, léame Gerardo. El nucleófilo ataca la parte opuesta del halógeno. Ok. A ver, léame por favor Guido. Esta reacción puede ser afectada por el tamaño que rodea el centro de reacción debido a que los mismos deben moverse. Ok, entonces se dan cuenta que acá, cuando me ataca el nucleófilo al halogenuro, los sustituyentes deben moverse para que le den lugar a la entrada del nucleófilo. Entonces, esto significa que en el movimiento gasta energía. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la inversión de Walden. Entonces, acá podemos ver que tenemos negativo. ¿Qué significa, Jeremy? Ese signo negativo, ¿qué significa? No sé, licenciado. A ver, ¿quién sabe qué significa ese signo negativo? Eso ya lo hice. Si no estoy mal, es que es leo-rotatorio, ¿no? Sí, quiere decir de que desvía la luz hacia en contra de las agujas del reloj, o sea que tiene actividad óptica. ¿Y qué significa más? A ver, siempre Juan Alexander, ustedes va a ser el único que sabe eso, a ver. Que es dextrorotatorio. O sea que gira la luz a favor de las agujas del reloj, o sea que tiene actividad óptica, por lo cual quiere decir de que tiene un centro de giralidad. Bueno, entonces miren pues, según dijimos que en este caso estamos sustituyendo al OH por el halógeno. Entonces, ¿qué pasa acá? Como te dan cuenta de que TN esta es Levor y esta es dextro, quiere decir de que esta reacción es de sustitución. ¿Por qué? Porque me cambió este carbono que era quiral, me lo cambió de Levor a dextro. Ahora miremos esta reacción que va para abajo, que sería una reacción de sustitución del halogenuro por el OH, o sea, la contraria. Entonces miren acá qué pasó. Acá me quedó dextro y acá me quedó dextro. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esta reacción no es una reacción de sustitución SN2, porque no me cambió la configuración. Ahora miremos este OH, le agrego el pentacloruro de fósforo y me cambió la configuración. Entonces quiere decir de que esta sí va a ser una SN2 y esta era una SN2 porque hubo cambio de configuración del carbono quiral, y estas no serían sustituciones, y en realidad estas reacciones que están ahí son reacciones de oxidorreducción, por eso son diferentes. Bueno, vamos a ver qué factores pueden afectar a la sustitución nucleofílica SN2 o bimolecular. Vamos a ver el sustrato. Entonces, según este diagrama, a ver, José Fernando, ¿quién es el halogenuro que reacciona más rápido? No sé. Bueno, a ver, José Raúl, ¿quién es el halogenuro que reacciona más rápido? ¿El metilo? El metilo. ¿Están de acuerdo que el metilo será el que reacciona más rápido?
Pues sí, miren, la flecha esa dice reactividad, más reactivo y menos reactivo. Imagínense usted, José Fernando, cuando va a una conferencia, le muestran una gráfica y no entiende la gráfica. Y esto es muy fundamental para los ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, pues sí, jóvenes. Porque normalmente ustedes les ponen diagramas, les ponen gráficas para que ustedes interpreten. ¿Por qué? Porque es más fácil de interpretar. Bueno, entonces quiere decir de que el más reactivo es el metilo. Y a ver, José Sebastián, ¿cuál sería el menos reactivo? El terciario. Entonces se dan cuenta que podemos sacar la conclusión que entre más sustituido esté el carbono al que está unido el bromo, más difícil va a ser que se dé una SN2. ¿Y por qué es eso? Acuérdense ustedes que tiene que mover a los sustituyentes que están alrededor del carbono bromo. Entonces, entre más sustituyentes tenga, más difícil es poder mover. Bueno, vamos a ver ahora aquí los halogenuros de vinilo, que serían los nucleófilos, y de arilo no reaccionan. Ojo con esto. Entonces, ¿por qué no reaccionan los halogenuros de vinilo y los halogenuros de arilo? Debido a que estos compuestos tienen resonancia y entonces van a estabilizar la carga y por eso no van a reaccionar. O sea que esto tiene que ver con resonancia. Si la carga que se forma en el halogenuro es estabilizada por resonancia, no se da. Son solo esos dos halogenuros. Vamos a ver ahora el nucleófilo. Miren pues. Ahora el nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo que va a reaccionar más rápido o va a ser el más reactivo, Juan Alexander? El HS. Ok, ¿y cuál va a ser el menos reactivo? El agua. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el agua y el sulfuro de hidrógeno? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es el nucleófilo más fuerte? ¿El agua o el HS-? Con Alexander siempre. El HS-. ¿Por qué? Por la carga negativa. Tiene una carga negativa, o sea que es un nucleófilo con carga, va a ser más fuerte que un nucleófilo que no tiene carga. O sea que, ¿qué podemos sacar aquí de conclusión? Si son nucleófilos fuertes, van a reaccionar más rápido. Bueno, aquí podemos ver esta tabla de la correlación de basicidad y nucleofilicidad. O sea, acuérdense ustedes que la basicidad significa la capacidad de reaccionar con un hidrógeno, porque eso es basicidad. Ahora, lo que es nucleofilidad significa la capacidad que tiene con reaccionar con lo que es cargas positivas, pero no está hablando de hidrógenos. Bueno, entonces miren pues, el metóxido, el hidróxido, el carboxilato y el agua. Entonces, miren pues, en este caso se dan cuenta que el metóxido va a reaccionar 25 veces más rápido, de ahí seguiría el hidróxido 16, el carboxilato 0.5 y el agua 0.5. Bueno, entonces, fíjense pues, en este caso nosotros podemos ver que va a depender de la estabilidad de la carga negativa. Y aquí es donde nosotros podemos diferenciarnos de otras ingenierías, porque las otras ingenierías ni siquiera saben nada de esto, jóvenes. Negativo. Y tengo el OH negativo y tengo el carboxilato, y por eso tienen que saber nomenclatura, jóvenes, porque si no, yo les digo carboxilato o les digo ácido carboxílico, sería la sal de un ácido carboxílico y el agua. Y entonces por eso en las tareas les puse yo que diferenciaran esto. Bueno, entonces miren pues,
acá, este sería un nucleófilo débil porque tiene electrones pero no tiene carga. Estos tres serían fuertes porque tienen carga, pero entre estos tres hay diferencia. En el caso de este es más débil porque tiene resonancia, ¿verdad? Acá quedaría CH3, CO negativo, y acá quedaría el doble enlace. Entonces, fíjense pues, en las estructuras de resonancia hay que poner los corchetes que muchos no pusieron, y hay que poner estas flechas que son de doble punta, que significa que se están interconvirtiendo. Bueno, entonces, la resonancia ya sabemos que es estabilidad, por lo cual quiere decir de que este, aunque tiene carga, es menos reactivo que este. Ahora, acá podemos comparar estos. ¿Cuál de los dos de estos va a ser más fuerte? Pues vamos a ver cuál sería su base conjugada, su ácido conjugado. Sería el agua y sería el metanol. Entonces, el agua es más ácida que el metanol. Entonces quiere decir de que su base conjugada es más fuerte esta que el OH. Entonces aquí sabemos que este sería el nucleófilo más fuerte, de ahí seguiría este, de ahí este y por último el agua. Entonces, estos detalles son puramente químicos, jóvenes. Y esta es la gran diferencia entre las otras carreras, jóvenes. Y muchos están acá y no les gusta la química, pues definitivamente están en mal lugar. Bueno, entonces, y si ustedes quieren llegar a ser químicos, tienen que estudiar un montón si no les gusta. Vamos a ver grupo saliente. Se dan cuenta que cuando decimos grupo saliente estamos hablando del halógeno que sale, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos el nucleófilo y tenemos el halogenuro, vamos a ponerlo, más el halógeno, entonces va a ser RNU más halogenuro. Entonces el grupo saliente sería el halógeno. Entonces lo que nos interesa aquí en este cuadro son los halógenos, en verdad. Ahí les puse datos algunos, pero es importante. Entonces acá, lo importante es entender esto. A ver, Sherling, de los halógenos, ¿cuál es el que sale más rápido? ¿Cuál es el que reacciona más rápido? De los halógenos. Según esa imagen. No sé, licenciado. A ver, Kevin, ¿quién es el que reacciona más rápido de los halógenos? El 2 negativo. ¿Ah? El 2 negativo. Es que estoy diciendo de los halógenos. El TO2 negativo es halógeno. ¿Qué? Es que el OR negativo. El OR negativo es halógeno. A ver, Lilian, ¿cuáles son los halógenos de ahí? A ver, Lilian. ¿Ah? ¿Cuáles son los halógenos? ¿Se dan cuenta que ni siquiera saben cuáles son los halógenos? A ver, cuáles son los halógenos ahí en ese dibujo. El bromo y el yodo. Pues así de sencillo, jóvenes. Si ustedes me están diciendo el TOS negativo, el OR negativo, eso no tiene nada que ver con... A ver, María Fátima, ¿cuál sería el halógeno que reacciona más rápido? El yodo. El yodo, porque reacciona 30.000 veces más rápido que el flúor. ¿Ya? O sea que como grupo saliente, el yodo es mejor que el bromo es mejor que el cloro y el cloro es mejor que el flúor. O sea que una reacción que tenga yodo va a reaccionar más rápido que cualquiera de las otras. Eso significa esto. Pero ¿cuál es el problema de eso? Pues estos compuestos, conforme va aumentando su masa molecular, son más raros y son más caros. Entonces los que se encuentran más
en lo que es un precio cómodo son los de cloro y los del bromo. Entonces se dan cuenta que también tenemos que pensar en la parte económica, joven, no solo la parte teórica. Acá tenemos el TOS negativo, que sería tosilato. Este sería el grupo saliente más fácil, ¿ya? Pero en realidad esta gráfica solo debería tener los halogenuros, porque son los únicos que estamos viendo ahorita, jóvenes. Realmente ya después viendo esto no tendría que haber puesto. Y todos los que son peores, por ejemplo, es el OR, es el NH2 o es el OH. Estos son malos grupos salientes, ¿verdad? Ahora, en los halógenos, el mejor grupo saliente es el yodo y el peor grupo saliente es el flúor. Bueno, entonces ahora tengo acá, miren, si el OH es primario o secundario, yo agrego cloruro de tionilo, se dan cuenta que se forma un enlace tipo éster con el cloruro de tionilo, y luego, ¿qué es lo que pasa? El cloro sustituye al OH. Bueno, entonces, ¿por qué les estoy poniendo yo esto? Según la gráfica de arriba, ¿cómo es este grupo saliente OH? ¿Es bueno o es malo? A ver, Marjorie, ¿el OH es un buen grupo saliente o es un mal grupo saliente? Es un mal grupo saliente. Bueno, entonces, por eso al agregarle cloruro de tionilo, miren qué es lo que hago yo. Lo transformo en un buen grupo saliente. Eso es lo que estoy haciendo cuando agrego grupo tionilo. El cloruro de tionilo reacciona con el oxígeno y me forma este compuesto. El fósforo me forma este compuesto. Y estos grupos son buenos grupos salientes, por lo cual, por eso, al utilizar cloruro de tionilo y al utilizar el tribromuro de hierro, de fósforo, perdón, voy a tener mejores resultados. Entonces, lo importante acá es saber que el yodo es el mejor grupo saliente y el flúor es el peor grupo saliente. Eso es lo importante de este dibujo. Bueno, ahora miremos solvente. Entonces, fíjense pues, en este caso, yo tengo el nucleófilo. Y el nucleófilo está en un disolvente que forma puentes de hidrógeno, por ejemplo, un alcohol. Y entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? Pues el alcohol, como forma puente de hidrógeno con el nucleófilo, entonces lo estabiliza. Y si estabiliza al nucleófilo, ¿lo hace más reactivo o lo hace menos reactivo, Nehemías? Más reactivo. No, lo hace menos reactivo porque si está estabilizando el disolvente la carga negativa, quiere decir de que esa carga negativa ya no va a reaccionar. Entonces, ese es un problema del disolvente con este tipo de reacción. Entonces, ahora podemos ver en este diagrama, a ver, Robinson, ¿cuál sería el solvente que reacciona mejor según ese diagrama? Sería el HMPA. Ok, ¿cuál sería el peor? Sería el CH3OH. Entonces, fíjense pues, estos dos compuestos, estos dos disolventes forman puente de hidrógeno y me darían el problema de la estabilización del nucleófilo. Y si me estabilizamos al nucleófilo no va a reaccionar, porque yo quiero que el nucleófilo reaccione con el halogenuro. Pero si yo lo estabilizo, entonces lo que estoy haciendo es que no sea reactivo. Pero fíjense pues, jóvenes, aquí es donde viene lo interesante de entender. Yo necesito estabilizar al nucleófilo para que se disuelva bien, pero no necesito que se estabilice mucho porque si no ya no reacciona. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este DMSO, DMF, el CH3CN, el HMPA? Todos estos disolventes son polares, pero no forman puente de hidrógeno. A estos disolventes son polares, pero sí forman puentes de hidrógeno. Entonces, a estos se le llama disolventes próticos, porque forman puente de hidrógeno, y a estos disolventes polares apróticos, porque no forman puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ahora acá puedo ver, por ejemplo, solo les voy a poner un ejemplo. Acá tengo el nitrilo.
que tiene un triple enlace. Se dan cuenta que aquí no puede formar puente de hidrógeno porque el nitrógeno no tiene hidrógeno. Pero esta molécula va a estar polarizada, menos delta más delta. Yo necesito que esté polarizada, pero que no me forme puentes de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo el etanol. El etanol me forma puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, este me va a estabilizar mucho al nucleófilo. Y entonces ya no va a reaccionar. Entonces, todos estos que están acá, el acetonitrilo, el dimetilformamida, el sulfóxido de dimetilo, el hexametilfosforamida, todos estos disolventes son polares, pero no forman puente de hidrógeno. Ahí lo apuntan, pues, jóvenes. Pues entonces ahora vamos a ver en forma gráfica cómo afectan estos. Entonces miren, pues, acá tengo sustrato impedido y sustrato no impedido. A ver, Stephanie, ¿cuál reacciona más rápido? A ver, Zuleni, ¿quién reacciona más rápido? ¿El sustrato impedido? No, el sustrato impedido reacciona más lento porque la gráfica está más arriba. Entre más baja esté la gráfica, más rápido va a reaccionar. Entonces, ¿qué es un sustrato impedido? Un sustrato terciario, un sustrato secundario. ¿Cuál es un sustrato no impedido? Un primario o un metilo. Entonces acá, entre menos sustituyentes tenga el sustrato, más rápido va a reaccionar. A ver, William, ¿cuál es el nucleófilo que va a reaccionar más? ¿El nucleófilo malo o el nucleófilo bueno? El nucleófilo bueno. Porque la energía está más alta, ¿se dan cuenta? O sea que este va a reaccionar muchísimo más. O sea, los que tengan carga negativa van a reaccionar más rápido que los que no tengan carga. Eso es lo que significa. Bueno, a ver, Andrea, ¿qué grupo saliente va a reaccionar más rápido? El grupo saliente bueno. El grupo saliente bueno porque tiene una gráfica menor que el grupo saliente malo. Entonces, si yo le digo, Andrea, ¿cuál va a reaccionar más rápido? ¿Un yoduro, un bromuro, un cloruro o un fluoruro? ¿Cuál es el que va a reaccionar más rápido? Un yoduro. Un yoduro. ¿Y cuál es el que va a reaccionar más lento, Daris? El fluoruro, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que estamos interpretando con estas gráficas. Miren, jóvenes, ustedes como ingenieros en químicos y en alimentos, la interpretación de gráficas es el pan nuestro de cada día. Y ustedes no pueden interpretar gráficas, ¿por qué? Porque normalmente estas gráficas ustedes las van a construir para ver la mejora de los procesos. Y si ustedes no entienden las gráficas, realmente pues están bastante mal. Bueno, ahora, a ver, Darolin, ¿cuál de los dos disolventes va a reaccionar más? ¿El disolvente polar aprótico o el disolvente prótico? Bueno, a ver, Elisa. El prótico. El aprótico, porque el aprótico tiene mayor energía. Pueden ver ustedes que acá quiere decir de que la energía está más alta que la anterior, ¿ok? O sea que ustedes van a preferir disolventes polares, pero apróticos, o sea que forman puente de hidrógeno o no forman puente de hidrógeno, Fátima. No forman. No forman puente de hidrógeno, ¿ok? Ojo. Bueno, vamos a ver la recapitulación de la sustitución nucleofílica 2. Bueno, a ver, léame, Gabriela Alejandra, por favor. No tiene intermediarios. Ok, porque es en un solo paso, ¿va, jóvenes? A ver, léame, Gerardo. Se da en un paso. Bueno, a ver, léame, Guido, por favor. En el estado de transición están presentes el nucleófilo y su sustrato. Pues que se llama bimolecular, jóvenes. ¿Ok?
A ver, léame, Jeremy. Se produce una inversión de la configuración estereoquímica. Siga eso. Así se llama la inversión, inversión de Walden. Inversión de Walden. Bueno, a ver, léame, José Fernando. La cinética es de segundo orden. Ok, porque depende del nucleófilo y del sustrato. A ver, José Raúl. El sustrato que tenga mayores grupos unidos al centro, reacción será más lenta. Ok. Centro de reacción debería ir a decir ahí. A ver, José Sebastián. Porque como no forman intermediarios, no se pueden generar transposiciones. A ver, Juan Alexander. Los nucleófilos con carga negativa son más reactivos que los neutros. Ok, o sea que son los que se prefieren acá. A ver, léame, Sherlyn. Los grupos salientes será más fácil de sustituir en cuanto a la base que forma sea más estable. En el caso de los halógenos, el grupo saliente es el yodo. Ok, entonces los halógenos, el que sale más fácil es el yodo. ¿Y cuál es el que sale más difícilmente, Sherlyn? Sherlyn. Bueno, a ver, Kevin Alejandro, ¿quién es el que sale más difícil? El flúor, ok. Pues entonces son cosas que ya deben de ir aprendiendo, jóvenes. No tienen que esperar hasta el examen para poder estudiar, ¿verdad? Pues supuestamente uno se los da ahorita. Ahorita se los acabo de dar y ya no sabe. Bueno, a ver, léame, Kevin, por favor. Los solventes polares próticos no son recomendados para esta reacción. ¿Y qué significa próticos, Kevin? No me recuerdo. Bueno, a ver, Lilian, ¿qué significa próticos? Tampoco se recuerda. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda qué significa próticos? Bueno, Que forman enlaces de hidrógeno. que forman puentes de hidrógeno. Bueno, entonces... Bueno, son polares, está bien. A ver, léame, Lilian Adriana, por favor. Los solventes polares o próticos son los recomendados para esta reacción. Bueno. Entonces, porque yo les pongo ahí a próticos y próticos, pero si ustedes no saben qué es, de todos modos les da lo mismo. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál de estos compuestos forma puente, enlaces próticos? No van a saber. Bueno, vamos a ver la sustitución SN1, ¿verdad? Que se llama sustitución nucleofílica monomolecular. Esta sustitución va a estar en competencia con la SN2, ¿verdad? Ahí vamos a ver ahorita cómo. Entonces se puede representar como S sub N1, SN1 o SN super 1. Así es como lo encuentran en los libros. La cinética de reacción, miren ahora, solo depende del halógeno o del sustrato. Y por eso es que es monomolecular. En cambio la otra dependía de los dos. Entonces, la cinética de reacción, ¿cómo es? A ver, léame por favor, Marjorie. La cinética de la reacción es de primer orden. Bueno, a ver, Nehemías. Ok. A ver, Robinson. La velocidad de la reacción no depende del nucleófilo. Ok, es una gran diferencia con respecto al anterior, pero entonces el mecanismo tiene que variar, ¿va, jóvenes? Vamos a ver el diagrama de una SN1. Bueno, entonces, a ver, Stephanie, ¿en cuántos pasos se da esta reacción? En dos pasos. Ok, a ver, Zuleni, ¿es endotérmica o exotérmica esta reacción? Es exotérmica. ¿Por qué, Zuleni?
Bueno, a ver, William, usted lo dijo anteriormente, ¿por qué? Porque los productos están más estables que reactivos. Ok, bueno, entonces, se dan cuenta que no toman ustedes nota de eso. Además, también que va a estar presente en esta reacción, es en 2 pasos. ¿Qué otra cosa va a aparecer, Andrea, en esta reacción que no tenía la anterior? A ver, Daris, ¿qué es lo que no había en la otra y aparece acá? A ver, alguien que me pueda decir, jóvenes, nadie me puede decir. Un intermediario. Va a haber un intermediario que el anterior no tenía. Se dan cuenta que en este caso es un carbocatión, ¿ya? Entonces, eso significa que sí pueden haber transposiciones, no como en el caso anterior, ¿ok? Y aquí, a ver, Darolin, ¿cuál va a ser el paso lento de la reacción? ¿El primer paso o el segundo paso? ¿No se acuerdan, jóvenes? Si no saben, digan, no sé, pues, o sea, yo no sé por qué se tardan tanto. Si no saben, no saben. Bueno, a ver, Elisa. El primero. El primer paso porque la energía de activación es más alta que el segundo, ¿ya? Entonces esas son las cosas que ya deben saber interpretar sin necesidad de estar haciendo mayor cosa. Bueno, a ver, léame Fátima, por favor. La reacción se da en 2 etapas. A ver, Gabriela. Se forma un intermediario y un carbocatión. En este caso, ¿verdad? Particular. Bueno, a ver, Gerardo. La etapa lenta de la reacción es donde tenga EA mayor valor neto. ¿Qué significa EA usted? No sé. Bueno, a ver, Guido, ¿qué significa EA? Es la energía. ¿De qué? Porque la A debe ser energía de activación. Ok, bueno, a ver, léame, Guido, por favor. Generalmente la reacción es exotérmica. Ok, o sea que va a ser espontánea. Bueno, entonces, en este caso, miren, tenemos la reacción. Ahora, en esta reacción, tenemos A y tenemos B. A ver, Jeremy, ¿cuál sería el paso lento en esta reacción? En la A, ¿cuál sería? El primero. ¿Y en la B? La primera curva. El primer pico, ¿ya? El primer paso. ¿Y en la segunda? El segundo. Ok, entonces eso es lo que yo debo interpretar de una gráfica de diagrama de energía de una reacción. Entonces, ¿cuál es el paso lento de A? Pues el primer paso. ¿Cuál es el paso lento del diagrama B? El segundo paso. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros como ingenieros? Como ingenieros nos va a interesar que el paso lento de la reacción sea menos lento, porque eso es lo que nos está causando es un costo, porque acuérdense ustedes que tiempo es costo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que investigar para poder hacer que el primer paso en la A sea más pequeño y que en el caso del proceso B el segundo paso sea más rápido. Eso es lo que nos van a pedir como ingenieros jóvenes, tanto en alimentos como químicos, la mejora de procesos, ¿verdad? Para eso es de que a ustedes se les paga, jóvenes. Bueno, vamos a ver ahora el mecanismo de reacción. Miren, pues acá tenemos nosotros el halogenuro, que sería el sustrato. Entonces, miren, pues el primer paso, que es el paso lento, es la formación del carbocatión. Miren acá, o sea, el rompimiento del enlace carbono-bromo. Me forma el carbocatión. Bueno, el carbocatión entonces me va a dar el carbocatión y me va a dar el halogenuro. Bueno, luego acá
se dan cuenta que va a haber una competencia entre este halógenuro y el agua. Pero según esta reacción, ¿quién fue el que reaccionó más, jóvenes? ¿El agua o el bromo? El bromuro. A ver, José Raúl, ¿quién fue el que reaccionó más según sigue la reacción? ¿El agua o el bromuro? Bueno, a ver, José Sebastián. Yo creo que fue el agua. El agua, porque si no tendría aquí bromuro. Bueno, ¿y por qué será que el agua es más que el bromuro? A ver, José Sebastián. Porque el bromuro es fuerte, ¿va? Y el agua es débil. ¿Por qué será que el agua sale más? José Sebastián. Porque fue una fuente de... No. Porque el agua es el disolvente. Y si el agua es el disolvente, ¿qué va a encontrar más el carbocatión? ¿Bromuro o H? ¿O agua? José Sebastián. Agua, ¿verdad? Va a haber mayor proporción de agua, por lo cual, por probabilidad, es más fácil que reaccione el agua que el bromuro. Bueno, entonces me forma el agua protonada. Por supuesto, el oxígeno no va a estar contento cuando tenga la carga positiva. Entonces, otra molécula de agua me extrae el hidrógeno sin electrones, y aquí tiene que haber otra flecha en que los electrones se quedan con el oxígeno. Entonces, ahora acá el oxígeno va a tener sus 4 electrones y no va a tener carga. Ese sería el mecanismo. Entonces, este segundo paso, ¿verdad? El segundo paso, que sería este, es rápido. El primer paso es lento por la formación del carbocatión. Y por eso vamos a ver de que los carbocationes que se van a formar más van a ser los terciarios. Al contrario de la SN2, que para él lo que le interesaba es que el sustrato tuviera menos sustituyentes, porque la molécula tenía que moverse. En cambio acá se está produciendo un carbocatión. Entonces acá, entre más sustituido esté el carbono que está unido al bromo, más fácil se va a formar el carbocatión, porque el carbocatión va a ser más estable. Miremos lo que es la estereoquímica. Entonces miren pues, ahora aquí yo tengo un sustrato quiral, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué pasa? Este sustrato, primer paso, va a formar el carbocatión. El carbocatión va a tener una hibridación sp2, y la carga positiva va a estar en los dos lóbulos, tanto acá izquierda o derecha, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Va a tener el 50% el nucleófilo de que me entre en lo que es el lado izquierdo o lo que es el lado derecho. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos cuando hablamos racemización? Entonces acá el nucleófilo me puede dar 50% de inversión cuando me entra al contrario de donde estaba el halogenuro, y 50% en donde estaba el halogenuro, que sería retención de la configuración. Si entra del mismo lado donde estaba el halógeno, pues me va a quedar retención. Si me entra del lado contrario, me va a quedar inversión. ¿Se acuerdan ustedes que la SN2 solo me daba inversión? Bueno, esto es en forma teórica. Fíjense pues, y por eso es la importancia de entender los procesos y de investigar. Esto es lo que yo teóricamente puedo decir acá sentado en el escritorio. Que me sale así, me sale una muestra racémica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo lo miro en el polarímetro me va a salir 0, ¿verdad? Porque uno va a tener menos X y el otro va a tener más X. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno. Y esto ya me dice cómo es el mecanismo, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, ahora miremos. Bueno, entonces quiere decir de que me tendría que haber salido 0. Bueno, yo voy al laboratorio, hago mi experimento y resulta que no me sale 0. ¿Verdad? Entonces lo que dice el licenciado es mentira. Pues sí. O sea, por eso es de que miren, todo lo que yo les digo lo deben de comprobar. Ustedes deben ser, no deben ser crédulos. Como científicos no debemos ser crédulos.
debemos tener la inquietud de ver, bueno, el licenciado lo dijo, el libro lo hace, pero vamos a probar a veces si es cierto o no. Y por eso nosotros, como carreras tecnológicas o técnicas, necesitamos el laboratorio, que es una cosa que estamos ahora más perdidos que el hijo de la Llorona con eso de los laboratorios virtuales. Entonces miren pues, vengo yo y voy al laboratorio, tengo este compuesto que es quiral, se dan cuenta que tiene un CH3, tiene un CH2 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, un CH5H11. Entonces quiere decir de que este carbono es quiral. Le agrego agua, etanol, ¿y qué es lo que pasa? ¿Me salió el 50% o no? ¿Sí o no? No me salió racemización. Bueno, entonces ¿qué quiere decir? Si yo mido esto en el polarímetro, me va a salir una medición. Por supuesto que no va a ser igual que esta, porque acá se va a eliminar el 40% de R, se va a eliminar con el 40% de S, o sea que solo me va a quedar 20% de S. O sea que quiere decir de que se dan cuenta que en este caso es inversión, y acá quiere decir de que me tiene que quedar el signo diferente a esta. ¿Ya? ¿Se dan cuenta toda la interpretación que puedo hacer con esos datos? Entonces vino mi estimado Saúl Weinstein y me explicó por qué es que no sale racemización, ¿verdad? Entonces miren ustedes, si es una cosa lógica, porque fíjense pues, uno de humano tiene un raciocinio demasiado simplista, ¿verdad? Entonces miren pues, ¿qué es lo que pasó cuando se formó el carbocatión? Cuando se formó el carbocatión, quedó de todos modos el halógeno por ahí, ¿va, jóvenes, o no? Ese es el halógeno ya sin el enlace. Bueno, entonces ahora, si viene el nucleófilo, ¿en dónde es más fácil que reaccione? ¿En el lado contrario o en el mismo lado? Donde estaba el halogenuro. A ver, Juan Alexander, ¿de dónde reaccionará más fácilmente? ¿O reacciona igual en los dos? ¿Reacciona igual en los dos? No, porque si reaccionaría igual en los dos me tendría que dar racemización, me tendría que haber dado 50 y 50, pero no me dio eso. Entonces, ¿cuál es la que está dando más? ¿La inversión o la retención? Según los datos que tengo ahí arriba, Juan Alexander, ¿cuánto me está dando más? ¿Cuál es la que me está dando más? La inversión. O sea que ¿en dónde me está atacando? ¿Del lado contrario o del mismo lado donde estaba el halogenuro? Del lado contrario. Bueno, entonces quiere decir, miren pues, ese es el asunto tan bonito de esto. Este halogenuro, a pesar de que ya no está formando el enlace, va a causar un impedimento estérico del nucleófilo del lado de la retención. Y va a ser más fácil que el nucleófilo ataque del lado contrario, y por eso va a haber un poquito más de inversión que de retención. No sé si quedó claro eso, jóvenes, si entienden eso, porque eso se les pregunta en el examen. Y ustedes, como no preguntan nada, pues dice uno, ya todos lo saben. A ver, alguien que tenga dudas, alguien que tenga alguna inquietud. Entonces se dan cuenta que acá, esto es lo que se da en realidad, que va a quedar el halogenuro cerca de ¿Por qué? Porque también va a haber atracción electrostática entre menos y más. O sea, este halogenuro no se va a ir muy lejos, va a quedar cerca. Esto es lo que nosotros teóricamente pensábamos, que el carbocatión iba a estar libre de los dos lados, pero la realidad es que no. El halogenuro no se pudo haber desaparecido por obra de la magia, tiene que haberse quedado acá. Entonces por eso es de que en lo que es esta sustitución SN1 no me da la racemización, no, que me da un poquito más de inversión, debido a que el lado contrario está más fácil que entre el nucleófilo que en el mismo lado donde estaba el halogenuro que salió.
Bueno, espero que les haya quedado claro, jóvenes. Bueno, vamos a ver los factores que pueden afectar a la SN1. Entonces tenemos el sustrato. A ver, Lilian, ¿cuál es el sustrato que reacciona más rápido para una SN1? El terciario. ¿Y cuál es el que reacciona más lento? No se lo oyó Lilian. Perdón, metilo. Ok, entonces quiere decir que se dan cuenta que entre más estable sea el carbocatión, más fácil es que reaccione, ¿ya? O sea que tiene que ver con la estabilidad del carbocatión. A ver, léame, María de Fátima. El sustrato que da un carbocatión más estable es el que reacciona más rápido. Ok, se dan cuenta. Bueno, vamos a ver el nucleófilo. A ver, léame, por favor, Marjorie. No tiene influencia en la velocidad de reacción. ¿Se acuerdan ustedes que en la velocidad de reacción únicamente importa el sustrato? A ver, el grupo saliente. ¿Cuál es de los halógenos el que van a preferir ustedes? A ver, Robinson, ¿cuál es de los halógenos es el que va a ser el grupo saliente más fácil? De los halógenos. Robinson. Bueno, a ver, Stephanie. Como que todos se fueron a dormir, ¿va? Zuleni. ¿Cuál es el halógeno que va a reaccionar más rápido? El TOSO. Ese es halógeno, disculpe Zuleni, si yo le digo halógeno, el TOSO es halógeno. Bueno, a ver, William. El yodo. El yodo, ¿y cuál es el que va a reaccionar de esos que está ahí? En menor. El cloro. El cloro. Y el flúor sería menos también, pero no está puesto ahí. Entonces, pues es que el flúor no lo utilizamos, jóvenes. A ver, léame, William, por favor. Es el mismo ordenamiento que la SN2, pero para la SN1 es más. Y más importante debido a que se tiene que polarizar el enlace para formar. Disculpe, no sé por qué no sale ahí. Polarizar el enlace para formar el carbocatión intermediario. Entonces se dan cuenta que aquí, como este rompimiento se da, entonces yo voy a preferir siempre entre los halógenos el que salga más fácil. Pero, como les dije, los compuestos de yodo son más caros. Entonces voy a tener yo la probabilidad entre estos dos. Entonces el que yo puedo elegir sería el bromo, porque se polarizaría más rápido. Vamos a ver solvente. A ver, Andrea, ¿cuál sería el mejor solvente para la SN1 según la imagen que tiene ahí usted? El agua. El agua. ¿Y cuál sería el peor disolvente para este? A ver, Daris. El etanol. Ok, entonces se dan cuenta que en este caso ustedes necesitan solventes polares próticos. O sea que, ¿qué quiere decir próticos, Darolin? Elisa. No sé. A ver, Fátima. Que forman puentes de hidrógeno. Que forman puentes de hidrógeno. Entonces ahora podemos ver, bueno, Lick, pero fíjense que el etanol, el metanol y el agua forman puentes de hidrógeno. Sí, es cierto. Pero ustedes podrían decirme, ¿cuál forma más puente de hidrógeno? A ver, Gabriela Alejandra, ¿cuál forma más puente de hidrógeno? ¿El metanol o el agua? A ver, Gabriela Alejandra, ¿cuál forma más puente de hidrógeno? El metanol.
No, si ¿cuántos hidrógenos tiene mi estimado? ¿Cuántos hidrógenos tiene el metanol? Este tiene 1 y este tiene 2, o sea que este puede formar más fuente de hidrógeno que un alcohol. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, ya para terminar, tendríamos la gráfica. Miren, el solvente no polar, ¿se dan cuenta? Que reacciona más lentamente que el solvente polar. Bueno, acuérdense que acá va a ser más importante eso. ¿Por qué? Porque ustedes van a formar un carbocatión. Y el carbocatión debe ser soluble. Entonces, ¿en dónde es soluble un carbocatión? ¿En un solvente polar o un solvente apolar? ¿En dónde va a ser soluble el carbocatión, jóvenes? A ver, Gerardo, ¿en dónde sería el carbocatión soluble? ¿En un solvente no polar o un solvente polar? En un solvente polar, porque carga positiva se va a disolver en disolvente polar. Entonces, ahora se da cuenta que el agua es un solvente polar y forma puente de hidrógeno. Ahí a ustedes sí les interesa que estabilicen el carbocatión, porque es el paso lento de la reacción, que es el primer paso. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar y hasta ahí les entra en el examen corto, pero en la comprobación de la semana entrante. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer la recapitulación porque de todos modos eso ya lo vimos. Bueno, vamos a hacer la recapitulación y nos vamos a quedar. Disculpen, jóvenes, que abuse de ustedes. Bueno, a ver, léame, Guido, por favor. Si tiene un carbocatión como intermediario. Ok, estamos. A ver, léame, Jeremy. Se darán 2 pasos. Ok. A ver, léame, José Fernando. En el paso lento de la reacción solo se presenta una molécula. Ok, solo depende del sustrato. A ver, léame, José Raúl. Se produce racemización si el compuesto es ópticamente activo. Pues se acuerdan ustedes que no es perfectamente la racemización, ¿verdad? Según dijo Saúl Stein. A ver, léame, José Sebastián. La cinética de reacción es de primer orden. Ok, porque solo depende del sustrato. A ver, léame, Juan Alexander. El sustrato que tenga más grupos alquilo unidos al centro de reacción dará carbocatión intermediario más estable y lo hará más reactivo. O sea que entre más sustituido esté el carbono donde está el halógeno, más estable es porque forma un carbocatión más estable. A ver, Sherlyn. Sí, se pueden producir transposiciones para estabilización de carbocationes intermediarios. Debido a que forma un intermediario, entonces sí se pueden dar transposiciones. A ver, léame, Kevin Alejandro. Las nucleófilas con carga negativa son más reactivas que los blancos. Ok, sabemos eso, ¿verdad? A ver, léame, Lilian. Los grupos salientes serán más fáciles de formar, el carbocatión entre más estable sea la base conjugada. El halogenuro mejor sería yodo. O sea que es el grupo saliente mejor. A ver, léame, por favor, Marjorie. María Fátima. Los solventes apolares no favorecen la reacción. Debido a la formación del carbocatión. A ver, Marjorie. Los solventes polares favorecen la reacción. Debido a que estabilizan el carbocatión intermediario. A ver, Nehemías. Los solventes polares próticos favorecen más que los apróticos, pues estabilizan el carbocatión. O sea que sería al contrario de la SN2. Entonces ahí nos vamos a quedar. Esto que aprendimos pues ya lo apuntan ustedes, que fue todo lo que aprendimos. Y entonces entraría hasta acá, entraría en la comprobación de la semana entrante. O sea, sería el final de la unidad 6 parte 1 y la unidad 6 parte 2 completa. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, ahí esperan sus resultados, espero yo ponerlos hoy o mañana, a más tardar, y a ver qué hacen, ¿verdad? Los que les fue mal también en esta, no sé qué van a hacer para ganar el curso. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, ahí se pueden entregar las tareas, ¿verdad? Porque muchos ya no han entregado tareas,
Y se cuidan pues, jóvenes. Un abrazo a todos, se cuidan. Gracias, licenciado. Pase feliz día. Igualmente, se cuidan chicos, nos vemos. Feliz día. Igualmente, nos vemos.